a comenzar con la clase. Yo, en fonética, hay 3 materias, que son fonética, práctica docente. En esta materia yo doy la clase, a veces en inglés, a veces en español, no importa. Yo le estaba comentando que lo importante es que nosotros aprendamos y sepamos lo que estamos haciendo. Entonces hoy nos vamos a ir en español, aquí de este lado. Nosotros estuvimos analizando la semana pasada, estuvimos compartiendo acerca de la lección número... ¿Qué lección era? ¿Ustedes recuerdan? La 3. Ajá. Y la 3 trataba de qué? De I'm stressed. Unstressed. Ok, unstressed vowels. ¿Y cuántas vocales débiles, porque así yo la llamo en español, vocales 5. débiles? Deme un segundo aquí. Okay. Entonces tenemos 5 vocales débiles. ¿Serían 5 o cuántas? Porque una cosa, nosotros, vamos a hacer un repaso rápido. La semana que viene tenemos un examen que lo vamos a dar por la plataforma, ya sea por la de OIM o por otra, dependiendo de cómo reaccione, porque me doy cuenta que desde ayer la plataforma está un poquito lenta, entonces asegurarnos de que esté funcionando. Entonces, nosotros trabajamos hablamos muchas cosas, hablamos acerca de los diferentes tipos de vocales que hay. Dijimos que habían 10 tipos de vocales, grupos de vocales, por ejemplo. ¿Cuántos dijimos que eran? A ver si alguien sabe. Si alguien recuerda. ¿Cuántos grupos? ¿Qué tipo de vocales? Ajá, ¿cuáles tipos? ¿Cuántos tipos hay? La regular. Sí, están las regulares y aparte de las fundamentales. Fundamentales. Las fundamentales, sí, eso mismo. ¿Y qué dijimos que era la diferencia entre regular y fundamental? A ver si alguien recuerda. Bueno, yo sé que las regulares son la que, bueno, son la A, E, I, O, U. Ok. Ajá, entonces las otras son las que son las fundamentales. Estas son las que tienen como sonido, las que no se, creo que no se escriben, sino en el sonido que uno se da cuenta. Que está escrita con I y la pronunciación. Sí. Y la Y, la E, la Y. Sí, esa misma son. Esa es la diferencia, tú acabas de decirla. Dame un segundo. Deme un segundo. Ok, entonces estuvimos hablando acerca de las fundamentales y las regulares. Dijimos que la diferencia es, como dices tú, que las regulares son aquellas con las cuales nosotros escribimos, formamos palabras. Son A, E, I, O, U, ¿verdad? A, E, I, O, U. Son esas 5, pero también dijimos que a veces la W y la Y son vocales, dependiendo del lugar donde estén. También dijimos que las vocales fundamentales son 5 principales. Hoy vamos a ver 2 de ellas, vocales fundamentales que no vimos la semana pasada. Y esas 5, vamos a repasar bien rápido aquí. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Esas 5 decíamos que era A, E,
pusimos A, miren, esa no es, recuérdense siempre. Es perdón, que va invertida, ¿verdad? Ya ustedes saben cuál es. Y hablamos Sí. de O y hablamos también de U. Esas son las 5 vocales fundamentales. La diferencia es que esas son sonidos y las otras son letras. Y ahí esa es la diferencia entre ellas. Luego nosotros hablamos, no sé si hicimos algún repaso. No sé si hicimos un repaso, creo que no, de las diferentes reglas que hay. Yo le voy a hacer una pregunta. Las vocales regulares, las regulares, ¿cuántos sonidos tienen las vocales regulares? Yo creo que uno, porque Un sí, porque sonido. un ejemplo, ¿cómo se dice? Que como se escribe así mismo se pronuncia. Ok, ok, ok. Entonces, déjame mostrarte algo aquí en la pantalla. Déjame compartir. Entonces, si yo te digo que diga esa palabra, ¿cómo se pronunciaría? Esa letra, perdón. ¿En español o en inglés? No en inglés. Ey. Ey. Entonces, si yo te digo esta palabra, ¿cómo se pronuncia la primera, que es la misma que te puse arriba? Apple. Oh, pues entonces dijiste ella arriba, Apple abajo. Entonces, eso quiere decir que esa vocal tiene dos sonidos. Tiene ey, que es el sonido largo, y tiene A, que es el sonido corto. Apo. En español entonces que nada más tiene un solo sonido. Y en español las vocales solamente tienen un sonido, es así. Porque También por se lo que yo estuve leyendo, dice que Ajá. como que la E puede tener hasta 3 o 4 sonidos diferentes. Ok, vamos entonces a buscar si es cierto eso, vamos a confirmarlo. Tenemos la E, y la E en inglés se dice y. Ese es el sonido normal que todo el mundo conoce, ese es el sonido largo, porque ese es el sonido de la letra. Entonces, pero ¿qué tal si yo te doy esa palabra? ¿Cómo entonces se pronunciaría eso? Elephant. Elephant. Entonces, aquí tenemos I, pero también tenemos E. Esa tiene dos sonidos, uno largo y uno corto. Vamos a ver otra palabra. Otra palabra que tenga E, pero que sea una E en el medio, por ejemplo. Y esa suena Bet. bed. Entonces, ahí tenemos nosotros ¿qué regla tenemos aquí? Esa pregunta ya es general para quien quiera responder. ¿Cuál regla estamos utilizando en esas dos palabras que están ahí? Recuerden, ok, vamos a ver. A ver si alguien quiere mencionar las reglas de las vocales que nosotros vimos la semana pasada y la anterior incluso, que hemos ido discutiéndolas porque eso se repite mucho en el curso completo. ¿Cuáles son las reglas de las vocales? A ver, ¿cuántas son? ¿Cómo se llaman? A ver si alguien sabe una o dos. La homophone, homograph, Ajá. consonant blend. Ok. Pero espera. Tú vas rápido. Espera. Dice en la actividad que tenemos homophone y tenemos también homograph. ¿Verdad? Homograph. Okay. Homograph, sorry. Okay. Entonces, una pregunta. ¿Qué son homophones? The same sounds and different meaning. Oh, entonces nosotros no estamos hablando aquí de vocales, estamos hablando de una palabra completa que suena igual que otra, pero tiene un significado distinto. Ok, entonces tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de, tenemos be,
de abeja, ¿verdad? Y tenemos B Ajá. de ser. Es el mismo sonido, la misma pronunciación, pero el significado es distinto. Eso es homophone, palabra que Ajá. tiene el mismo sonido. Luego tenemos homograph. ¿Qué era Ajá. homograph? Same writing and different pronunciation Ok, and meaning. ok. Entonces es una palabra que se escribe igual, pero tiene un significado distinto. Y le voy a dar una sola, que es esta, que yo creo que se la di hace mucho, ya en la primera clase. Record. Tenemos esa, se escribe igualito, pero tiene significado distinto. Record, Se pronuncia diferente. record and record. Record. Okay. Entonces, esas no son las reglas. Las reglas existen diferentes que son de... Ahorita estuvimos hablando de cuántos sonidos tienen las vocales, ¿verdad? ¿Cuántos sonidos hemos podido ver en la dos que yo le di? Perdón. Tenemos A y tenemos Apple. Tenemos E y tenemos Elephant. ¿Cuántos sonidos 4. tiene cada una de 4. esas? 2 y 2. 2 y 2. Es decir, que cada una de esas vocales tiene 2 sonidos. Bien, seguimos aquí. Eso que yo le estoy preguntando viene ligado a la regla que le voy a dar. Entonces, yo le preguntaba, yo tengo la vocal I, que es E en español, y le preguntaba que esas palabras que están ahí, ¿con cuál regla nosotros nos iríamos? Entonces, si I es el sonido largo, I, entonces, ¿cuál sonido sería E? A ver si ustedes recuerdan. ¿Cuál sonido sería cuál fue que usted dijo? Si, mira la pantalla, si I es el sonido largo, ¿qué sonido sería E? Como en elefante, elephant. Ajá, sonido. El sonido corto, porque dijimos que existen 2 sonidos, uno corto y uno largo. El sonido largo es el sonido que nosotros aprendemos en el abecedario. Todos esos sonidos de las vocales que nosotros decimos A, B, C, D, E, ese es el sonido largo de todas esas letras, y en este caso nos enfocamos en la vocal. Bueno, entonces, si hay sonido largo y hay sonido corto, entonces las reglas van a ser reglas de sonido corto y reglas de sonido largo, para nosotros saber cuándo vamos a decir I y cuándo vamos a decir E. Deme un segundo aquí que Olivia está suelta. Bien, entonces tenemos, esto es simplemente un repaso. Esto es un repaso, porque la semana que viene tenemos el examen. Tenemos short vowel rule, la regla de sonido corto, y tenemos también long vowel rule. Long vowel rule, déjenme ponerlo en mute. El long vowel rule se divide en 2, tiene 2 reglas. Tiene la número 1 y tiene el long vowel rule número 2. Perdón. Entonces, short vowel rule, esa es la regla que nos dice cuando, por ejemplo, esta I va a sonar como E, siempre. ¿Cuándo se da esto? Cuando, dígame cuál es, alguien que quiera comentar, ¿cuál es la posición de la letra E en esta palabra? ¿Dónde está? Mute, yo puse todo en mute. Teacher, Ajá, Milagro, dime. ¿Dónde está ese? is in the beginning. Ok. Entonces, como está at the beginning, eso quiere decir que va con un sonido corto. Pero también tenemos la segunda palabra. ¿Dónde está la E en la segunda palabra?
Between two consonants. Between two consonants. Entonces, eso quiere decir que si la vocal está en el medio de dos consonantes, mírenlo ahí, está en medio de la B y en medio de la D, quiere decir que suena E, bed. Si está al principio, suena E, elephant, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuándo es que tiene un sonido largo. Entonces, la regla dice que cuando en una palabra o en una sílaba, la vocal esté al principio o esté en el medio de dos consonantes, tiene un sonido corto. Bien sencillo. Al principio y al final, perdón, al principio y en el medio de dos consonantes. Luego nos vamos con la Long Vowel Rule number 1. La regla de los sonidos largos, la número 1. Esa regla dice, vamos a cambiar, vamos a quitar esas dos palabras que están aquí. Esa regla dice que cuando en una palabra o una sílaba hayan dos vocales, la primera suena, ¿verdad? Y la segunda es muda. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si ustedes ven aquí, aquí dice leak, ¿verdad? Leak. Eso es porque esta vocal tiene un sonido largo de I y esa no suena. Entonces, si esa no suena y eso es I, ahí dice leak. Pero no solamente se queda ahí, sino que también tenemos esta, cheat, ¿verdad? La primera suena, la segunda no suena. El sonido largo es I, por eso se dice cheat. Y así sucesivamente. Recuerden que solamente estamos repasando porque ya eso nosotros lo explicamos. Ok, entonces nos vamos a la regla número 2 de las vocales largas. De los sonidos largos, perdón. Las vocales no son largas, los sonidos. Entonces, tenemos aquí que dice la regla que si una palabra o una sílaba tiene una vocal al final, entonces esa vocal tiene un sonido largo. Y yo le voy a dar una palabra que es de una sola sílaba, que es be. También le voy a dar otra palabra que es go. Suena go, o, porque está al final. En la primera suena be, y, porque está al final. ¿Verdad? Ahora, para que ustedes se den cuenta cómo cambia el sonido al agregarle entonces otra consonante, si nosotros en lugar de dejar esas palabras así, la cambiamos y le ponemos así, miren, le ponemos eso, ¿verdad? La ponemos que esté en el medio, entonces ya cambia el sonido y cambia el significado de esa palabra. Antes decíamos be, cuando no tenía nada, pero ahora decimos bet, porque está en el medio de dos consonantes. Antes decíamos go, pero ahora decimos got, el verbo to get, en pasado, got. Entonces ahí lo tenemos. Eso es un ejemplo para que ustedes vean cómo solamente con tener la posición de la vocal ya cambiamos el significado y cambiamos la pronunciación de la palabra completa. A ver si tienen, bueno, antes de pedirles si ustedes tienen alguna pregunta, existe una excepción a la regla número 1 y la excepción se llama ¿cómo? ¿Ustedes recuerdan cómo se llama la excepción a la regla número 1 de las vocales de los sonidos largos? A ver si, Milagro, si tú estás hablando, estoy en mute. Yo creo que Ok. Soleidi. Vowel digraph, dice Soleidi. Entonces, vowel digraph son aquellas palabras que no siguen la regla número 1. Entonces, si la regla número 1 dice que cuando hay dos vocales juntas, la primera suena y la segunda no, entonces vamos a encontrar una palabra como room,
que si tú le aplicas la regla número 1, tú no dirías room, tú dirías roam, roam, ¿verdad? Pero sabemos que eso no suena roam, sabemos que suena room, porque la combinación de esas dos vocales no sigue esta regla, sino que sigue el vowel digraph. Le decía que es imposible que tú identifiques un vowel digraph a menos que tú no lo escuches, que alguien lo diga. Porque los vowel digraph solamente representan un 1% de todas las palabras. Es decir, si a ti te dicen, aplícale la regla, di si es long vowel rule número 1 o si sigue vowel digraph. Si tú nunca has escuchado esa palabra, yo te aconsejo que te vaya con long vowel rule number 1, porque son muy pocas las palabras que siguen el vowel digraph. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta de las reglas hasta ahora, antes de que nosotros continuemos. ¿No? ¿Nadie tiene pregunta? Ok. Bueno, entonces, eso fue... Yo. Ajá. ¿Me escucha? Sí. Ah. Entonces, esa todas las que llevan, un ejemplo, dos vocales seguidos en medio de dos consonantes, todos siguen eso, vowel digraph. No. Sí, te estoy escuchando. Bueno, en realidad, déjame ponerte en silencio. En realidad, la posición en el vowel digraph, la posición de las vocales no está tomado en cuenta. Cuando digo la posición, me refiero a si está en el medio, si está en el medio si está en el medio de dos consonantes, porque hay una palabra, déjenme buscarla aquí, denme un segundo. Auto, profe. O sea, fue que me equivoqué, porque como quiera auto y eight, como quiera están al principio, las dos vocales juntas. Sí, y también te voy a dar una palabra que nosotros nos dimos, que está, que es esta. Un segundo aquí. Mira, la palabra romper, break. Hay dos palabras, no se confundan. Hay una que es break, como de los frenos, y hay otra que es break, como de breakfast, ¿verdad? Breakfast. Entonces, break, si tú te das cuenta, si le aplicamos la regla número 1, entonces sería break y no break. Pero yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo que si es obligatorio que esté en el medio de dos consonantes, no. Como tú misma dijiste, mira, en oro no está en el medio de dos consonantes. Ok. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de que sigamos? Ok, bueno, entonces vamos a continuar aquí. Eso fue acerca de las reglas. Hablamos acerca de las vocales. Hablamos acerca de las vocales fundamentales. Hablamos acerca del cuadro donde están ubicadas y en cuántas partes están divididas las vocales fundamentales. Recuerden, vocales fundamentales son esas, etcétera. A, I, A, O, U. En 3 partes están divididas. Ok, ¿y cuáles son esas 3 partes? Front, back, and middle. Ok, front, back, and middle. Están divididas en esas 3 partes y esa división se da, ¿por qué se da esa división? ¿En base a qué decimos que son front, back, and central?
En la pronunciación. En la pronunciación, sí. ¿Qué pasa con la... Bueno, dependiendo cómo uno pronuncia las palabras, un ejemplo, en el tono de como la lengua, las palabras que Ajá, son como los dientes. dentales, que son las que están enfrente, Sí, sí. sí. Y ajá, y la de atrás, que son las que hacen como más fuerza para salir. Ujú, ujú, sí, eso mismo es. Ese cuadro que yo le presenté la semana pasada representa la garganta. Entonces, dependiendo de dónde se origina y dónde termina el sonido, entonces se le llama la parte frontal, la parte trasera o la parte central de la garganta, por el origen de dónde se produce el sonido y también dónde es producido, por así decirlo. Bien, entonces esas son las vocales. ¿Qué pasa? Que ahora entramos a este tema, que ese es el tema de hoy. Entramos a unstressed vowels. No sé si ustedes lo vieron en la plataforma, porque yo le dejé ahí le dejé una tarea con esa lección. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero las unstressed vowels. Yo sé que ustedes no están viendo la pantalla, denme un segundo. Estoy buscando algo aquí en la plataforma. Estaba buscando ahí lo que es el número, la lección, la cual fue la tarea. Pero bueno, ¿alguno de ustedes hizo la tarea de la lección número 3? Ok, ok, ok. Entonces, ahí ustedes pudieron observar dos cosas. Vamos a irnos primero con una y después me voy con la otra. Si no me escuchan bien, me avisan para yo repetir. Denme un minuto que yo voy a buscar algo aquí. No, esa no. Esta. Ahora le voy a presentar quizás lo que ya vieron el capítulo, se van a dar cuenta de este símbolo que está aquí. Ese símbolo es una de las vocales débiles del inglés. Es la vocal en realidad más utilizada porque esta se produce de manera natural cuando una persona tiene los órganos fonadores relajados. Por ejemplo, eso es lo que las personas hacen. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que se la da en que habla inglés y siempre dicen, ese tiene una M, ¿verdad? Pero ese es ese sonido. Es decir, no es una A, como lo decimos nosotros en español, no, sino A. Es un sonido corto, débil, que está entre O y entre A. Entonces, ¿para qué sirve la vocal débil? Bueno, la vocal débil yo siempre digo que es la mejor amiga de todas las personas que no son nativos del idioma inglés. Porque las vocales débiles son las que te ayudan a ti a sonar de manera natural como un nativo, las cuales te ayudan a evitar que tú te equivoques y le dé una mala pronunciación a una palabra o a una vocal dentro de una palabra. Por ejemplo, ya ustedes vieron ese símbolo ahí. Ese es el símbolo A que nosotros vamos a utilizar. Y ese sonido se llama también schwa. Schwa sound. Schwa. Ese schwa sound que nosotros vamos a ver ahora en un rato.
Denme un segundo aquí que veo que la computadora... Denme un segundo. Ok, vamos a ver qué es lo que tiene. Ok, ok. Bueno, entonces ahora le voy a proyectar. Excúsame, lo que pasa es que la computadora estaba... Ok, entonces tenemos aquí el símbolo que le mostré a ustedes ahorita. Ese símbolo es lo que le estaba comentando. Se llama schwa sound. Míralo ahí, schwa. Ese schwa sound se usa mucho. Y vamos a ver cómo es que lo usamos. Vamos, antes de presentarle los ejemplos de cómo funciona ese sonido, que es A. También le voy a presentar el siguiente sonido, porque son dos sonidos que nosotros utilizamos. Y mírenlo aquí, este es el otro sonido. Ese sonido es important, Ese sonido es no como una E abierta, como la vimos ahorita, como la vimos en bed, ¿verdad? Esa es una E abierta, pero este es el otro es A y este es Vamos a ver cómo es que nosotros usamos esos sonidos. Ahora yo le voy a presentar aquí. Nos vamos a ir aquí. Nos vamos. Imaginemos que tenemos una palabra que no conocemos, que todos ustedes la conocen, ¿verdad? Esta, que fue la de ahorita. Tenemos la palabra apple. Apple. ¿Qué tal si tú te encuentras por primera vez con esta palabra y tú no sabes pronunciarla? Porque hay mucha gente de la India, los hindúes, esa gente no dicen apple, siempre dicen apple, apple, apple. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú tienes dos opciones. Como tú no sabes pronunciar esa palabra, esa vocal, como tú no sabes si esa vocal es A o si es A, ¿verdad? Porque tiene dos sonidos. Entonces, tú lo que le aplicas las dos vocales. Tenemos la primera que es A, ¿verdad? Apple, 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 apple. Pero también tenemos la segunda vocal que es apple, apple. I want some apples. Apple, apple, apple. ¿Vieron? Quizá ustedes pueden notar la diferencia ahora porque yo se lo estoy diciendo y se lo estoy explicando, pero cuando uno está hablando de manera natural, si usted hace eso, la gente no nota que usted está diciendo A o que usted está diciendo E, porque lo que hacemos aquí es que tenemos un sonido débil en A, pero le damos un sonido fuerte aquí al final y la gente se enfoca en PO, Apple, 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 apple. I like apples. I like apples. I like apples. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando nosotros no sabemos la pronunciación correcta de una vocal, para evitar el miedo de que la digamos mal, entonces usamos las unstressed vowels. Vamos a seguir con los ejemplos, porque nada más no es ahí. Vamos a ver otra palabra que sea... Vamos a usar esta palabra que todo el mundo la pronuncia mal, incluso nosotros. Ahí la tenemos. Tenemos la palabra que todo el mundo dice English. Y eso no es English. Porque para que eso suene I,
Eso tiene que estar en el medio. Para que suene I, perdón, eso tiene que estar no al principio, ni tampoco en el medio. Y muchos me van a decir, pero profesor, usted dijo, usted está diciendo English. Sí, no se confundan, le voy a explicar qué pasa. Para que esa vocal que esté ahí suene I, necesita estar junto con otra, que sean dos juntas, o que esté al final, ¿verdad? Que esté al final de la palabra. Ejemplo, ojalá que yo no lo esté confundiendo a ustedes. Miren, para que esa I suene como I, necesita estar junto con otra o tiene que estar al final. Miren ahí, el ejemplo más claro, ¿verdad? Como esa E está al inicio, entonces va con el sonido de E. Pero eso lo sabemos nosotros porque ya vimos las reglas. ¿Qué tal si hay una persona que no sabe nada de eso y ahora se encuentra con esa palabra y no sabe si se dice English o English? ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, usamos las vocales débiles. Tú puedes decir English, English, ¿viste? No dije English, sino English, rápido. English. O también puedo decir English, English. Te lo voy a decir lento, English. I speak English. Ahí tú no sabes cuál de las dos fue que yo dije. Si yo dije E o si dije A. I speak English. I speak English. I speak English. Speak English. Speak English. Entonces, debe un segundo. Entonces, seguimos aquí. La esposa mía me está preguntando que si se dice easy o easy. Lógicamente que easy es una palabra que tiene dos vocales. Mírenla aquí. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando hayan dos vocales juntas, la primera tiene un sonido largo y la segunda no suena. Entonces, eso es easy. La A no tiene ninguna función fonética ahí. Perdón si le confundí. Ok, entonces, volvemos aquí. Le voy a poner una palabra que tenga más, más vocales para ver cómo funcionan las vocales débiles aquí. Ya vimos la de la A, ya sabemos que podemos decir apparently, ¿verdad? Así es que todo el mundo lo dice. Entonces podemos decir apparently, no a, yo no estoy diciendo apparently, estoy diciendo apparently. Pero también podemos decir apparently. Well, you know what? Apparently she's here. Well, you know what? Apparently. Quiere decir que ahí tú tienes dos maneras de decirla si tú no sabes cómo es. Tienes y tienes a. Apparently. Eso no queda ahí solamente. Eso no se queda ahí. Digamos que tú te sabes que eso es A. Pero viene aquí y tú te confundes y tú no sabes si eso es A o si eso es A. Entonces tú puedes decir apparently, o puedes decir apparently, apparently. Pero no se queda ahí, sigue. Digamos que tú no sabes decir esa E que está ahí. Tú no sabes si es apparent o apparent. Entonces ahora tú tienes las dos opciones. Tú puedes decir apparently o apparently. Apparently. Vamos a terminar con esta que está aquí. Miren, el ejemplo de cuando una Y o una Y, cuando es una vocal. Ahí la Y es una vocal porque tiene un sonido. ¿Y qué tal si ese sonido tú no sabes? Porque bueno, eso es Y. ¿Qué hace una Y ahí al final?
si eso es una consonante, diría alguien que no sabe de esto. Bueno, tú tienes dos opciones, pero hay una que es la más acertada, porque si yo le pongo a ustedes, si yo le pongo una A y una I, y le digo que la comparen con esa Y, entonces hay una que tiene que es más cercana que la otra. ¿Cuál diría ustedes que es más cerca, la A o la I a la Y? La I, digo yo. De ahí, profe. La I, claro que sí. Entonces, como sabemos, eso tiene, hay un sonido que está más cerca. En lugar de decir apparently, ¿verdad? Ahí suena medio raro, pero tenemos otro sonido que es apparently. You know what? Apparently she's here. Apparently. Suena, tú crees que suena una I, pero que suena una E al mismo tiempo, entonces tú no sabes cuál de las dos es. Y de eso se trata, de que tú produzcas un sonido medio entre I y entre E, apparently. Y eso son las vocales débiles. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Recuerden, las vocales débiles son dos. Tenemos A y tenemos E. Ya vimos los símbolos. Están ahí en el libro. Y vamos a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta acerca de eso. No tiene ningún tipo de pregunta a ustedes, entonces. Ok. Bueno, nada, eso es todo. Esa lección es bien corta. Es súper corta esa lección y por eso eso es lo principal que hay, que son las vocales débiles. Solamente son como 3 o 4 páginas de esa lección. Entonces, el examen vendría de esa lección hacia atrás, de todo lo que nosotros hemos dado. El examen lo vamos a dar por la plataforma, si funciona bien. Si hay algún inconveniente, entonces ya yo estaría comunicándole a ustedes por dónde lo vamos a dar y qué se necesitaría. Va a ser online. De acuerdo. Ok. Le voy a dar 30 segundos si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración que quiera que le aclare. Si no, terminamos aquí y ya en esta semana, déjame ver. En esta semana, entonces, ya yo no le pondría ninguna clase, sino que la clase que vamos a tener, entonces, es el examen. Profe, Uh-huh. ¿qué es lo que significa on tres On en español? stress, débil, Ah, porque stressed significa fuerte cuando hablamos de sonido y on stress significa débil. ok, porque yo ayer lo buscaba y no me salía. Es que eso en realidad no tiene significado así, tú sabes, como en español. Ujú. Tú sabes que stress es cuando la gente está sometida a mucha presión. Eso es la definición que te va a salir. Entonces, si tú buscas un stress, te va a salir que es una persona que no está sometida a presión, una persona que está relajada. Pero hablando de fonética y de sonido, ya sabemos que un stress vowel es una vocal que es fuerte y on stress vowels es una vocal que es débil. Ok. Oye, tú tienes mucho gallo ahí. Así no estaba el profesor de Fermín. fonética inglesa esta mañana, eso es el hermano mío, y esos gallos nada más se le ocurren a que uno está hablando por el teléfono para ellos entrar con esa cantadera. Ellos quieren participar en la clase. Profe, Ajá. también en lo que yo estuve leyendo haciendo la tarea, decía que las
vocales, stress vowels, son las llamadas vocales acentuadas también. Ajá, sí, sí, así mismo es. Es lo mismo. Sí. Milagro, no, Milagro no, Natividad, ¿tú quieres decir algo? O Milagro, ¿cuál de las dos, Milagro, profe. Oh, ok. Profe, es algo fuera de la clase en sí. Ajá. Pero es que tengo como, no sé, como, no me fue la palabra, luego se la digo. Ajá. ¿Qué va a pasar con esta materia? Porque creo que no hay estudiantes suficientes y siempre como que la ¿Con cierran cuando no. esta? ¿Con fonética? Ajá. Bueno, a mí me la están pagando y yo le estoy dando la clase. Eso es problema de la universidad. No, no. Ya. Hubo una autorización de que las materias podrían abrirse con hasta, yo no recuerdo si es 6 estudiantes. Ok. Porque yo estaba preocupada, porque yo decía, yo dando esta materia y que vengan que al final de que me la cierren. No, no. Ya la que está abierta. En caso de ahí que no publique con la de los martes. Ajá. Ay, Dios. Porque cuando la hermana mía le está cogiendo los martes, yo siempre estoy ahí escuchando cuando ella está ahí. Ajá. Bueno, pues ya ustedes saben, cualquier pregunta me la pueden hacer por ahí. Ok. Bueno, pues hablamos. Bye bye. Ok.